7.3.3, aprendizaje esperado, construcción de triángulos. Y el 7.3.4, determina y utiliza los criterios de congruencia en un triángulo. Esto va dirigido tanto para alumnos de primero como de segundo grado de secundaria. Eje temático, forma, espacio y medida, figura y cuerpos geométricos. Clasificación de triángulos. En la clasificación de triángulos necesitamos identificar lo que es un triángulo equilátero, isósceles y escaleno. Como ustedes lo pueden ver, el rojo viene siendo el equilátero, el triángulo rojo, que tiene sus tres lados iguales. El isósceles tiene dos lados iguales y uno diferente, y el escaleno tiene sus tres lados diferentes. Y los cuadriláteros, en los cuadriláteros tenemos lo que es el cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide. Con estas figuras son con las que vamos a trabajar en estos contenidos. Aquí en esta imagen tenemos dos recuadros. Yo quiero que lo analicen. Más adelante les voy a explicar más detalladamente, pero quiero que vean que hay una relación entre congruencia y semejanza. Que tanto en la congruencia manejamos los lados, los ángulos. En la semejanza también hay una relación de lados y ángulos. Aquí vamos a recordar tres puntos muy importantes. El primero es donde dos triángulos son congruentes si tienen sus ángulos y sus lados correspondientes de igual medida. Número 2. Los criterios de congruencia de los triángulos son LLL, LAL, ALA, y LLA. Y el tercer punto, siempre tenemos que recordar que la suma de las medidas de los ángulos interiores de un triángulo siempre va a ser 180 grados. Posteriormente tenemos ahora sí más claro lo que son los criterios de congruencia en triángulos y los criterios de semejanza en triángulos. Tenemos tres criterios en el primero, que viene siendo el LLL, que viene siendo lado, 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 que quiere decir, como ustedes pueden ver en la imagen, tenemos un triángulo verde y uno rosita. Entonces estamos viendo que los dos triángulos son completamente iguales. En el tercer criterio son ALA, que quiere decir que los dos triángulos deben de tener dos ángulos iguales y un lado igual. Y en el tercer criterio tenemos LAL, que quiere decir que los dos triángulos deben tener dos lados iguales y un ángulo. Y en el criterio de semejanza en triángulos podemos decir que si ustedes ven y analizan bien, aquí ya los triángulos no son iguales, ¿verdad? Porque no es congruencia. Entonces, cuando se dice que es una semejanza, quiere decir que pueden ser un triángulo más pequeño que el otro, o que hay una relación, que son iguales pero en diferente proporción. Entonces, el primer criterio es LAL, que quiere decir que los triángulos deben de tener dos lados igual, aquí en criterios de semejanza en triángulos vamos a decir que también tiene tres criterios, nada más que vienen siendo algo parecido. Recuerden, nada más que aquí son los lados y los ángulos son proporcionales. Podemos decir que en el criterio LAL tiene dos lados proporcionales y un ángulo igual, y en el segundo criterio tiene sus tres lados proporcionales, y en el tercer criterio tiene sus tres ángulos proporcionales. Muy bien. Un transportador es una herramienta muy práctica que se utiliza para medir y dibujar ángulos, como lo indica la imagen. En estos ejercicios nos van a ayudar a aprender a diferenciar los ángulos. Como ustedes pueden ver, hay uno marcado de 30 grados, otro marcado de 60 grados, uno de 90 grados y otro de 120 grados. En geometría, un vértice es el punto donde se encuentran dos o más elementos unidimensionales, que pueden ser curvas, vectores, rectas, semirrectas o segmentos. Estos conceptos son muy importantes de identificar para poder resolver algún tipo de problema. ¿Qué es bisectriz? Bisectriz es la línea que divide un ángulo interior en dos partes iguales, como lo indica la imagen. Y mediatriz es la línea perpendicular que pasa por el punto medio de cada segmento que conforman los lados del polígono, como lo indica la imagen. Segmento y tipos de rectas. Tenemos lo que es el punto, la recta, la semirrecta, el segmento y el plano, como lo indica la imagen. También es muy importante repasar los conceptos básicos de líneas, como son la recta paralela,
donde nunca se cortan, las rectas perpendiculares, donde al cortarse forman 4 ángulos de 90 grados, y las rectas secantes, donde se cortan en un punto en común. Estos 3 ejemplos es como lo pueden entender y analizar según la imagen. En la construcción de triángulos hay que recordar que para poder realizar, la medida de cada lado ha de ser menor a la suma de los otros dos. Por ejemplo, en el otro recuadro tenemos el mensaje que dice a lo que llegamos. Bueno, por ejemplo, podemos decir que no siempre es posible construir un triángulo cuando se ha de tener de las 3 medidas de los lados. Por ejemplo, no existe un triángulo cuyos lados miden 7, 4 y 2, o sea, no se puede formar el triángulo. Pero en cambio, dice, para que el triángulo exista, cada uno de los lados debe ser menor que la suma de los otros dos lados. Por ejemplo, si existe un triángulo cuyos lados miden 7, 4 y 5 centímetros, podemos comprobar y comparar los lados y decimos, a ver, el 7 es menor que sus otros dos lados, o sea, que 4 más 5, pues sí. Y luego el 4 es menor que el 7 más 5, pues también, ¿verdad? Y el 5 es menor que el 7 y el 4, pues sí, también. Entonces, en este caso, sí se puede formar un triángulo. En geometría plana se denomina polígono regular a un polígono cuyos lados y ángulos interiores son iguales entre sí. Los polígonos regulares de 3 y 4 lados se llaman triángulo equilátero y cuadrado, respectivamente. También podemos ver que de 5 lados es el pentágono, de 6 lados es el hexágono y así sucesivamente como lo indica la imagen. Polígonos regulares. Una forma muy sencilla de construir polígonos regulares es a partir de la división de una circunferencia en partes iguales, utilizando la regla, el compás y el transportador. Para ello se siguen los siguientes pasos. Vamos a construir un pentágono, donde se traza una circunferencia. Después, como el pentágono tiene 5 lados y la circunferencia mide 360 grados, dividimos 360 entre 5, eso nos da 72 grados. Y se forma el pentágono o se construye el pentágono como lo indica la imagen. Las siguientes cantidades son las medidas de los lados de triángulos, pero solo una de ellas es posible. La pregunta dice cuál de ellos es. Entonces, yo lo que tengo que analizar aquí es que tengo 4 opciones, el inciso A, B, C y D. En este ejercicio tenemos que aplicar las propiedades a cada uno de los incisos. Entonces, como tenemos muy poco tiempo, yo ya identifiqué que es el inciso B. ¿Por qué es el inciso B? Bueno, porque tomamos el 6, el otro 6 y el 2. Tenemos 2 6 y un 2. Entonces yo digo, el 6 es menor que sus otros dos lados. Pues sí, porque los otros dos lados miden 6 más 2 es 8, entonces sí es menor el 6. El otro lado también mide 6, es menor que 6 más 2, pues también. Y el último lado viene siendo un 2, que también es menor que sus otros dos lados. Entonces, la respuesta correcta va a ser el inciso B. De una bodega a un taller hay 25 metros de distancia y a 10 metros de la bodega está una toma de agua, como se muestra en la figura. La pregunta es, ¿cuál de las siguientes opciones expresa correctamente la distancia entre el taller y la toma de agua? La figura nos está demostrando que se formó, si yo uno los puntos entre la bodega, el taller y la toma de agua, podemos ver que se construyó un triángulo. Entonces, yo enseguida tengo que analizar cada una de las opciones. Recuerden que las opciones a veces me dan la pauta para ver cómo voy a resolver el problema. Entonces, el inciso A me dice que más de 10 metros y menos de 15 metros. El inciso B me dice que más de 15 metros y menos de 35 metros. Y el inciso C me dice que cualquier medida mayor que 35 metros. Y el inciso D me dice que cualquier medida menor que 10 metros. Entonces, recordando las propiedades para la construcción de un triángulo, yo identifico, claro, que ya lo hice con el inciso A, con el C y con el D, ¿verdad? Entonces, mi respuesta me dio que es el inciso B. ¿Por qué el inciso B? Bueno, porque el problema me está diciendo que uno de sus lados mide 25, que el otro lado mide 10
y que el otro puede ser más de 15 metros. Entonces, como es más de 15 metros, podemos marcar como el 16. Entonces ya tenemos los tres lados. Ahora voy a demostrar que cada uno de sus lados es menor que la suma de sus otros dos lados. Entonces empiezo con el 25 y digo, ¿el 25 es menor que 10 más 16? Pues sí. ¿El 10 es menor que el 25 más 16? Pues también. Y el 16 es menor que 25 más 10, pues también. Entonces la respuesta correcta va a ser el inciso B. Debes analizar la siguiente situación y determinar si se trata o no de triángulos congruentes. Si lo son, determina cuál es el criterio de congruencia. Decimos, dos lados de un triángulo miden 3 centímetros y el tercer lado mide 5 centímetros. Los lados del triángulo correspondiente miden 3 y 5 centímetros. Entonces aquí pues vamos a analizar que pues sus lados son iguales. Entonces podemos decir que sus tres lados son iguales. Entonces la respuesta correcta va a ser el inciso B.